El día antes de su visita a Alaska, Vladimir Putin hizo una declaración importante, dirigiéndose esencialmente de forma directa a Donald Trump. El presidente ruso subrayó que Moscú y Washington podrían alcanzar un acuerdo sobre el control de las armas ofensivas estratégicas, señalando que el tratado START-3 está, en esencia, en sus últimos días. Según sus palabras, la prórroga de START-3 podría firmarse precisamente en Alaska, durante el encuentro preliminar, como lo denominó Trump. Para el líder estadounidense, esto sería un argumento más a favor de sus iniciativas de paz, y para Putin, una demostración de que, a pesar de las declaraciones europeas sobre un supuesto aislamiento, Estados Unidos sigue dialogando con él sobre cuestiones clave de seguridad internacional. Putin afirmó literalmente lo siguiente: informar sobre la etapa en la que nos encontramos con la actual administración estadounidense que, como es bien sabido, está realizando, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, terminar la crisis y llegar a acuerdos de interés para todas las partes involucradas en este conflicto, con el fin de crear condiciones de paz a largo plazo, tanto entre nuestros países como en Europa, y en el mundo en general, si en las siguientes etapas llegamos a acuerdos en el ámbito del control de las armas ofensivas estratégicas. Yuri Ushakov, asistente del presidente, detalló los pormenores de la próxima cumbre en Anchorage. Según él, la cumbre Rusia-Estados Unidos comenzará el 15 de agosto aproximadamente a las 11:30 hora local, lo que corresponde a las 22:30 hora de Moscú. La duración de las negociaciones entre los líderes dependerá de la productividad del debate. El primer punto del programa será una reunión a solas en presencia de los traductores. Este formato siempre tiene un carácter especial. Los líderes pueden discutir los temas más delicados sin la presión de las delegaciones, lo que permite evaluar el ambiente personal de confianza o, por el contrario, de tensión. Después, Putin y Trump continuarán las negociaciones durante un desayuno de trabajo, donde se les unirán figuras clave de ambas delegaciones. El tema central de discusión será la resolución de la crisis en el país en cuestión. Esta cuestión sigue siendo una piedra de tropiezo entre Rusia y Occidente. Sin embargo, según Ushakov, también se abordarán otros temas cruciales: la cooperación bilateral en el ámbito económico, las perspectivas de restablecimiento de los lazos comerciales, así como un amplio abanico de temas relacionados con la seguridad global. El Kremlin subraya que las negociaciones tendrán un carácter profesional y que la delegación rusa llega a Alaska con una actitud clara y pragmática. La composición de la delegación rusa es impresionante. Incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, al asistente del presidente, Yuri Ushakov, al ministro de Finanzas, Anton Siluanov, al ministro de Defensa, Andrei Belousov, y al jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev. Esta selección indica que se discutirán no solo cuestiones militares y políticas, sino también puramente económicas. Estados Unidos, según Ushakov, ha definido su propia composición de la delegación, pero el Kremlin ha dejado a la parte estadounidense el derecho de anunciarla. De este modo, Moscú da a entender que no busca tomar la iniciativa, sino que está dispuesta a actuar en un espíritu de respeto mutuo. Al finalizar las negociaciones, los líderes ofrecerán una conferencia de prensa conjunta. Este elemento del protocolo es especialmente importante. Permitirá al mundo ver el ambiente en el que se desarrolló la reunión y los acuerdos alcanzados. La comparecencia conjunta de Putin y Trump será un símbolo significativo de que, a pesar de todas las dificultades y contradicciones, el diálogo entre Moscú y Washington es posible y necesario. La delegación rusa regresará inmediatamente después de la cumbre,
lo que subraya el carácter profesional y de trabajo del evento. El Kremlin también destacó el simbolismo del lugar del encuentro. Las negociaciones tendrán lugar cerca del cementerio conmemorativo de Alaska, donde están enterrados 9 pilotos soviéticos y 4 especialistas civiles que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, al trasladar aviones de Estados Unidos a la URSS como parte del programa de préstamo y arriendo. Cerca se encuentra la base militar de Elmendorf-Richardson, que será el escenario de las negociaciones ruso-estadounidenses. Para Moscú, no es solo un detalle protocolario, sino un importante recordatorio de la historia compartida y de los tiempos en que Rusia y Estados Unidos, a pesar de sus diferencias, encontraban un lenguaje común en aras de la seguridad global. Trump, al calificar la cumbre de Alaska como preliminar, busca claramente enfatizar que es solo el comienzo de un gran diálogo. Para él, es importante presentar el encuentro como parte de un ambicioso proyecto de paz. Después de la retirada de Estados Unidos de varios acuerdos internacionales en años anteriores, incluidos los tratados sobre misiles de alcance intermedio y de corto alcance, la prórroga del START III podría ser una demostración de la nueva línea de Washington, la disposición a compromisos en aras de la estabilidad global. Para el electorado estadounidense, esto es especialmente importante. Trump puede posicionarse como un presidente que no solo sabe amenazar con sanciones, sino también cerrar acuerdos reales que afectan el destino del planeta. Para Putin, esta cumbre no es menos significativa. Demuestra que Rusia sigue siendo un actor clave en la política mundial, capaz de dialogar en pie de igualdad con Estados Unidos. En un contexto en el que Europa insiste en el aislamiento de Moscú, el simple hecho de las negociaciones en Anchorage refuta esta tesis. Además, la cumbre muestra claramente que, en cuestiones que afectan el futuro de la humanidad, es imposible prescindir de Rusia. El tema del control de las armas ofensivas estratégicas siempre ha sido un indicador de confianza entre Moscú y Washington. El START III, firmado en 2010, está formalmente vigente hasta 2026, pero las partes llevan tiempo discutiendo su prórroga o modernización. Estados Unidos ha expresado preocupación por el desarrollo de los sistemas hipersónicos rusos, mientras que Moscú, a su vez, ha señalado los programas estadounidenses de modernización del arsenal nuclear y la creación de un sistema global de defensa antimisiles. El momento actual puede ser una oportunidad única para reiniciar el diálogo en esta esfera. Por eso, la declaración de Putin en vísperas de la visita causó tanta repercusión. Se convirtió en una especie de invitación a una conversación seria, que va más allá de las crisis actuales. Porque si Rusia y Estados Unidos logran acordar la prórroga o modernización del START III, será una señal para todo el mundo. Las mayores potencias nucleares son capaces de asumir la responsabilidad por el futuro del planeta. La cumbre de Anchorage ya se considera histórica, no solo porque se celebra en un contexto de tensión global, sino también porque ambas partes demuestran su disposición al diálogo. Aunque cada una tenga sus propios objetivos, Trump busca fortalecer su posición como pacificador y líder capaz de alcanzar acuerdos, y Putin quiere demostrar que Rusia no está aislada y está dispuesta a dialogar en pie de igualdad. Pero, en última instancia, la coincidencia de intereses precisamente en el ámbito del control de armas abre una ventana de oportunidades única. Se puede afirmar con seguridad que el resultado de las negociaciones en Alaska será un punto de inflexión. Incluso si no se logra firmar la prórroga del START III de inmediato, el mero hecho de discutir esta cuestión al más alto nivel ya demuestra que Moscú y Washington reconocen que sin diálogo sobre cuestiones estratégicas no habrá paz. Y esto significa que ha comenzado una nueva fase de la diplomacia global.
Mientras tanto, en el contexto de la próxima reunión en Alaska, Europa se prepara a un ritmo acelerado para un posible conflicto con Rusia. Esto ya no puede considerarse simplemente charlas sobre defensa colectiva o discusiones sobre la necesidad de contener a Moscú. El proceso ha adquirido formas concretas y se expresa en hormigón, acero y nuevas naves industriales. El tan prometido resurgimiento de la industria de defensa europea se ha hecho realidad, como detalla el Financial Times. La publicación señala que el número de fábricas de armas en el continente crece 3 veces más rápido que en tiempos de paz. Las nuevas empresas ocupan más de 7 millones de metros cuadrados, y el rearme de Europa alcanza proporciones que ya se califican de históricas. Según el FT, los periodistas Laura Dubois de Bruselas, David Jambasov de Sofía y Chris Cook de Londres analizaron datos de satélites de radar y la actividad de 37 empresas. Su investigación abarcó unos 150 emplazamientos. Se descubrió que desde 2022, cuando estalló el conflicto en el país en cuestión, la actividad de construcción en las instalaciones de defensa ha aumentado de forma masiva. La causa han sido las subvenciones estatales, las promesas de los gobiernos y la decisión de aumentar la base industrial. Si antes las conversaciones sobre el rearme eran más bien parte de la retórica política, ahora se pueden medir en metros cuadrados, maquinaria de construcción y nuevas carreteras que conducen a las fábricas. Esta activación coincidió con la crisis de confianza en Estados Unidos dentro de la UE. Los líderes europeos temen que Washington reduzca con el tiempo los suministros de armamento al país en cuestión, transfiriendo la mayor parte de la responsabilidad a los aliados. En Bruselas se dice abiertamente: Europa debe aprender a valerse por sí misma. Por eso los estados de la UE invierten en proyectos de defensa a largo plazo, sin limitarse al apoyo a corto plazo. El Financial Times utilizó datos de más de 1000 pasadas de los satélites Sentinel-1, operados por la Agencia Espacial Europea. Estos satélites emiten impulsos de radar y registran los reflejos, lo que permite analizar los cambios en la superficie mediante la tecnología de retrodispersión. El análisis mostró que aproximadamente un tercio de las empresas inspeccionadas se encuentran en fase de expansión. En algunos lugares se están construyendo nuevos edificios, en otros se está cambiando la infraestructura. Aparecen almacenes y carreteras adicionales. La magnitud de las obras indica claramente que Europa está reestructurando su economía de un modo pacífico a uno militar, y la base industrial se está formando para soportar años de producción intensiva. William Alberque, investigador principal del Foro Asia-Pacífico y ex jefe de control de armas de la OTAN, afirmó que Europa está entrando en una fase de cambios profundos y estructurales. Sus palabras son inequívocas. La producción masiva de municiones creará economías de escala, reducirá los costes y permitirá acelerar la producción de misiles. Esto no es una movilización temporal, sino una reestructuración a largo plazo que cambiará la arquitectura de defensa del continente. La mayoría de las empresas de defensa se negaron a comentar el estudio del FT. La razón es sencilla. La cuestión se refiere a información sensible relacionada con la seguridad nacional. Pero las cifras frías hablan por sí solas. Si en 2020-2021 las nuevas instalaciones ocupaban alrededor de 790.000 metros cuadrados, para 2024-2025 esta cifra aumentó a 2,8 millones. Un crecimiento de más del triple en poco tiempo demuestra que Europa se prepara para una confrontación prolongada. El ejemplo más impresionante fue la construcción en la ciudad húngara de Várpalota. Allí, el consorcio alemán Rheinmetall, junto con la empresa estatal N7 Holding, erigieron un enorme complejo para la producción de municiones y explosivos. Este proyecto se ha convertido en un símbolo de la nueva economía militar europea, Alemania y Hungría,
A pesar de las diferencias políticas en otros temas, se unieron para crear una instalación estratégica. Ahora Hungría es uno de los pocos países de la UE que ha tenido la oportunidad de convertirse en exportador de municiones, y no solo en consumidor. Proyectos similares se están llevando a cabo en toda Europa. En Polonia, se están expandiendo activamente las capacidades de producción de proyectiles de artillería y misiles. En la República Checa y Eslovaquia, se están modernizando empresas que antes estaban en declive. Francia apuesta por el desarrollo de la producción de pólvora y explosivos, que se han vuelto escasos debido al fuerte aumento de la demanda. En Alemania, el gobierno ha destinado decenas de miles de millones de euros para la recuperación del potencial industrial. Alemania se ha convertido en el principal motor del rearme europeo. El canciller Scholz, a pesar de los problemas políticos internos y la caída de su popularidad, intenta demostrar a sus aliados que Berlín está nuevamente dispuesto a desempeñar un papel como centro militar de Europa. Por iniciativa suya, se aprobaron programas de subvenciones para las corporaciones de defensa y se firmaron contratos plurianuales con consorcios como Rheinmetall y Krauss-Maffei-Wegmann. En Berlín consideran que Alemania debe ser la garante de la independencia de defensa de la UE. Francia, por su parte, apoya activamente la iniciativa de Alemania, pero se esfuerza por no quedarse a la sombra. El presidente Macron promueve la idea de crear una autonomía estratégica europea e insta a los países de la UE a desarrollar sus propias fuerzas armadas, sin limitarse a la dependencia de Estados Unidos. París invierte activamente en la industria aeronáutica, incluidos proyectos conjuntos con Alemania para crear una nueva generación de cazas. Paralelamente, crece la actividad en los países de Europa del Este. Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Rumanía invierten enormes sumas en la modernización de las instalaciones de producción soviéticas, adaptándolas a los estándares de la OTAN. Destaca especialmente Polonia, que en los últimos 2 años se ha convertido en el mayor comprador de equipo militar estadounidense y, al mismo tiempo, en uno de los principales centros de producción de municiones en Europa. La situación es paradójica. Mientras Trump y Putin se preparan en Anchorage para discutir el control de las armas estratégicas y las posibilidades de reducir la tensión global, Europa avanza en la dirección opuesta, intensificando la producción militar y apostando por una militarización a largo plazo. Para Moscú, esto es una señal de que, incluso si se logra un acuerdo con Estados Unidos sobre cuestiones estratégicas, el factor europeo seguirá impulsando la crisis hacia la escalada. Es interesante que el simbolismo de la cumbre en Alaska resuene con lo que sucede en Europa. En medio del diálogo entre 2 potencias nucleares, Europa construye rápidamente fábricas de armas, como si se preparara para un escenario en el que las negociaciones fracasen. Para los estadounidenses, esto es conveniente. Estados Unidos, en la persona de Trump, puede presentarse como un pacificador, mientras que Europa desempeñará el papel de locomotora militar, asumiendo la carga principal. Así, hoy Europa está creando de facto una nueva economía militar, cuyas dimensiones no se veían desde la Guerra Fría. Y todo esto ocurre en el contexto de negociaciones destinadas a reducir la amenaza de un conflicto global. El contraste es evidente. Estados Unidos y Rusia discuten el control de las armas nucleares, mientras los gobiernos europeos construyen a un ritmo acelerado fábricas de cañones, proyectiles y misiles. Putin, al intervenir en vísperas de su viaje a Anchorage, enfatizó especialmente que el diálogo con Estados Unidos puede conducir a la conclusión de acuerdos beneficiosos para todas las partes. Sin embargo,
Europa, al invertir miles de millones en la industria militar, demuestra de hecho una desconfianza hacia la posibilidad misma de la paz. Y en esto radica el principal dilema. Incluso si Putin y Trump logran un acuerdo, ¿tendrá Europa la voluntad política para reconocer estos acuerdos y abandonar el rumbo de la militarización? La Europa actual está dividida. Algunas élites abogan por las negociaciones, otras apuestan por una vía militar a largo plazo. Y esto significa que la cumbre de Alaska no será solo un encuentro entre dos líderes mundiales, sino también una prueba para todo Occidente. ¿Es capaz de hablar con una sola voz? ¿O cada centro de poder tirará la manta para su lado? La orientación hacia la militarización en Europa se explica en gran medida por la terrible crisis económica en la que se ha sumido el continente. Y si los políticos de Bruselas prefieren presentarlo todo como una respuesta a Rusia o una defensa de la democracia, la verdadera razón es mucho más prosaica. Europa, y especialmente Alemania, se encuentran en un estado de crisis sistémica causada por sus propias decisiones. La política de aranceles estadounidenses, la energía cara y la agenda climática impuesta por la UE están socavando la industria, eliminando puestos de trabajo, frenando las exportaciones y conduciendo a la lenta destrucción de ese mismo milagro económico alemán, que durante décadas fue considerado un modelo a seguir. Hoy, Alemania se adentra en una crisis prolongada. La economía se contrae por segundo año consecutivo, 0,9% en 2023, 0,5% en 2024 y una recesión pronosticada para 2025. Y estos son datos oficiales, teniendo en cuenta las inyecciones estatales a gran escala que enmascaran la situación real. Sin el apoyo artificial en forma de subsidios, que representan la mitad del PIB, el sector privado se contraerá entre un 4 y un 5% este año. El motor de la economía, es decir, los sectores que aseguraron la prosperidad de Alemania, se está desmoronando. La industria automotriz, la construcción y la ingeniería mecánica soportan la mayor carga. La situación se complica también por problemas sociales. Alemania gasta miles de millones en mantener a cientos de miles de migrantes incluidos en el sistema de prestaciones sociales. Esto significa que la economía debería haber crecido más rápido para asegurar el nivel de bienestar anterior. Pero el crecimiento no solo se ha detenido, sino que ha sido reemplazado por un declive. La productividad ha estado cayendo desde 2018, y las perspectivas parecen cada vez más sombrías. Un golpe adicional fue el acuerdo comercial asimétrico entre la UE y EU. Fue presentado como un avance diplomático, pero en realidad se convirtió en una catástrofe para las exportaciones alemanas. Un estudio de la Cámara de Comercio e Industria mostró que el 58% de las empresas esperan nuevas dificultades entre las empresas que trabajan con EU. Esta cifra asciende al 74%. Solo el 5% ve beneficios. La directora general de la Cámara, Helena Melnikov, calificó el acuerdo de píldora amarga, que no trajo alivio, sino nuevos problemas, aranceles, burocracia, reducción de la competitividad. En la práctica, esto se traduce en que las exportaciones a Estados Unidos están sujetas a un arancel general del 15%. Este golpea con más fuerza a los sectores clave para Alemania, los fabricantes de automóviles y maquinaria. El 89% de las empresas orientadas al mercado estadounidense ya están registrando pérdidas. El 72% teme nuevas subidas arancelarias. El 80% está preocupado por la arbitrariedad en el comercio transatlántico, y más de la mitad planea reducir su actividad en Estados Unidos. Las encuestas confirman que las empresas están perdiendo la fe en el futuro. En mayo, solo el 23% de las compañías declararon tener expectativas positivas, mientras que el 30% espera un mayor deterioro.
1 de cada 3 empresas industriales pronostica una caída de los pedidos. Solo el 19% tiene intención de invertir, mientras que 1/3 planea reducir sus inversiones. La Cámara de Comercio e Industria pronostica una recesión formal del 0,3%, pero teniendo en cuenta el apoyo estatal, la caída real será del mismo 4-5%. En otras palabras, Alemania se enfrenta a la desindustrialización. Cientos de miles de puestos de trabajo desaparecen, los gastos sociales aumentan, el presupuesto se resquebraja. El déficit de los sistemas sociales se vuelve crónico, y las autoridades y las empresas se niegan obstinadamente a hacer un diagnóstico. Al contrario, continúan adorando el Pacto Verde como a un becerro de oro. La política energética de la UE ha acabado con la industria. Los precios de la energía para las empresas alemanas son 3 veces más altos que para sus competidores estadounidenses y el doble que para los franceses. Esto lleva a una huida masiva de las producciones intensivas en energía. La industria química, la metalurgia, la producción de vidrio, todo se traslada al extranjero, donde la electricidad y el gas son más baratos. Incluso la alemana BASF está reduciendo su capacidad en el país y trasladando sus fábricas a China y Estados Unidos. La paradoja es que casi nadie se atreve a desafiar abiertamente la agenda climática. Una rara excepción fue la carta de un grupo de representantes de los comités de empresa, dirigida al canciller. En ella, el Pacto Verde fue calificado como una de las principales causas del declive. Pero los políticos prefirieron ignorar estas palabras. Los directivos de los grandes consorcios actúan con cautela. El CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius, explica la caída de los beneficios por la débil demanda y los aranceles, pero no dice ni una palabra sobre la política climática. El CEO de Volkswagen, Oliver Blume, exige una reducción de los precios de la energía y exenciones fiscales para los vehículos eléctricos. Es decir, en realidad pide nuevas subvenciones para mantener la transición artificial hacia la energía verde. El resultado es obvio. La dirección corporativa se ha fusionado ideológicamente con la política climática de Bruselas. El Pacto Verde se ha convertido en un dogma intocable. Incluso se arruina la base industrial del país. Alemania sigue avanzando hacia un punto en el que las industrias pesadas pierden sentido, y en su lugar solo quedan proyectos frágiles que dependen de subvenciones. Es precisamente en esta realidad económica donde debe considerarse la militarización de Europa. Para los líderes del continente, el rearme y el aumento de los gastos de defensa se han convertido en una forma conveniente de justificar la crisis y al mismo tiempo de estimular la industria. Donde la energía y la ingeniería mecánica se derrumban, siempre se puede construir una fábrica de municiones y presentarla como una inversión en el futuro. Donde los sectores civiles pierden competitividad, el Estado inunda de miles de millones el sector de defensa, justificándose con la necesidad de apoyar al país en cuestión y contener a Rusia. Hungría, Polonia, la República Checa e incluso Alemania están construyendo activamente nuevas instalaciones para la producción de armas. Los clientes son los estados, lo que significa que las empresas obtienen ingresos garantizados. Esto no es un desarrollo económico clásico, sino más bien un intento de ocultar la crisis tras la cortina de la militarización. Los economistas advierten, si se sustituyen los sectores normales solo por la defensa, la crisis no desaparecerá. Pero para los políticos es una salvación temporal. Pueden demostrar simultáneamente determinación y mantener el empleo. Como resultado, Europa está cambiando de facto su modelo económico. La vieja fórmula, exportación, industria, energía barata y un contrato social estable, ya no funciona.
La nueva fórmula suena mucho más sombría. Subsidios, aranceles, militarización y degradación de los sectores civiles. Alemania, el núcleo de la Unión Europea, pasa de ser la locomotora económica a un enfermo que arrastra consigo a todo el tren. La crisis de Alemania también se refleja en toda Europa. Las exportaciones caen, la confianza empresarial disminuye, y las élites políticas se empeñan en fingir que todo está bajo control. Pero en realidad, el rumbo elegido es la militarización, que debe compensar los fracasos en energía y economía. Y esto explica por qué en Bruselas y Berlín guardan silencio sobre las causas de la crisis, prefiriendo hablar solo de la amenaza rusa. Alemania no se encuentra por casualidad a la vanguardia de la retórica antirrusa. Su economía necesita ser salvada, y lo más fácil es hacerlo desviando la atención de la sociedad de los problemas internos y, al mismo tiempo, transfiriendo dinero al sector de defensa. Cuanto más alto hable Berlín de la amenaza rusa, más fácil le resultará explicar sus propios fracasos y ocultar la crisis que destruye la base de la prosperidad alemana. Pero detrás de esta cortina de humo política se esconde una dura realidad. La economía alemana entra en una profunda recesión, y sus ventajas tradicionales se desvanecen a la vista. La división dentro de la economía alemana se hace cada vez más evidente. Eventos como la reciente charla de café sobre el tema Hecho en Alemania, con la participación de 61 directores generales y el canciller, simbolizan el espíritu corporativo, pero en esencia solo encubren una situación dramática. Los grandes consorcios aún pueden permitirse la flexibilidad, trasladar la producción a otros países, adaptarse a las reglas o negociar excepciones. Pero el famoso Mittelstand, las pequeñas y medianas empresas que constituyen la base de la economía alemana, está desapareciendo gradualmente. El Pacto Verde de la Unión Europea, elevado a la categoría de nueva vaca sagrada, se convierte en una herramienta para limpiar el mercado. El peso burocrático de la política climática, en última instancia, allana el camino para los gigantes, eliminando a los competidores más pequeños. El Mittelstand no tiene acceso al apoyo político y las ventajas de las que gozan las grandes corporaciones. No tienen la posibilidad de trasladar sus capacidades al extranjero. Se ven obligados a luchar diariamente por la supervivencia. El resultado es lógico: una ola de quiebras. En el primer semestre de 2025, su número creció un 9,4% respecto al año anterior, alcanzando las 11.900. Estas cifras son una señal de alarma. En Alemania ya no hay ilusiones de que superaremos las dificultades y volveremos al crecimiento. Siguen sin haber indicios de un cambio en la política climática. La élite corporativa no está dispuesta a obligar al gobierno a reconsiderar el rumbo. Como resultado, el país entra en el otoño de 2025 con una pesada carga de problemas, tanto económicos como sociales. Las pequeñas y medianas empresas siempre han sido la columna vertebral de la economía alemana. Ellas garantizaban millones de puestos de trabajo, innovación y crecimiento estable. Pero hoy, esta base se está desmoronando. A diferencia de los consorcios, capaces de cabildear por sus intereses y obtener preferencias, el Mittelstand se encuentra indefenso. Las pequeñas empresas no pueden soportar la triple presión: energía cara, barreras burocráticas y reducción de la demanda interna. Cuando la política de la UE dicta estándares en aras de la transformación verde, son ellas las que sufren. La burocracia paraliza a los empresarios. La introducción de cuotas, impuestos y nuevas normas les priva de hecho de margen de maniobra. Si antes el Mittelstand alemán era un símbolo de flexibilidad y competitividad,
ahora se ve obligado a gastar recursos no en el desarrollo, sino en la elaboración de informes y la búsqueda de formas de sobrevivir. Cada nueva decisión de Bruselas se convierte en un golpe más. Las consecuencias sociales ya son visibles. El aumento de las quiebras significa la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de los ingresos de los hogares y la disminución del nivel de vida. Esto configura un nuevo paisaje social, donde el descontento crece y el centro político pierde apoyo. El gobierno se prepara para un otoño difícil. Las protestas son cada vez más probables y la confianza en el canciller y su gabinete cae en picada. La élite corporativa alemana, a pesar de su aparente confianza, no ha logrado tomar la iniciativa. En lugar de presionar al gobierno para que realice reformas reales, las empresas se suman a la política, esperando subsidios. Los grandes consorcios se han fusionado de facto con la ideología verde, prefiriendo la adaptación y la reducción de riesgos dentro del país antes que una resistencia real. Esto convierte la economía en una pirámide, en la cúspide, unos pocos gigantes con acceso al poder, en la base, un Mittelstand en colapso. La política exterior se convierte para Berlín en una forma de compensar la debilidad interna. Cuanto peor van las cosas dentro del país, más ruidosa es la retórica antirrusa. La militarización se presenta como una responsabilidad con los aliados, aunque en realidad funciona como un salvavidas para una industria que pierde sentido sin pedidos estatales. La reasignación de recursos a la defensa explica por qué Alemania exige con tanta insistencia el suministro de armas y el aumento del gasto militar. Los economistas advierten cada vez con más fuerza y frecuencia: el rumbo elegido por Alemania es mortalmente peligroso. El milagro alemán de posguerra se basó siempre en un modelo claro: orientación a la exportación, energía barata y estable, y el famoso Mittelstand, pequeñas y medianas empresas que no eran solo un factor económico, sino un pilar cultural y social del país. Alemania construyó su éxito durante décadas sobre la ingeniería, la construcción de maquinaria, la precisión y la eficiencia. Pero hoy todo esto desaparece rápidamente. En su lugar quedan los pedidos de defensa, dependientes de la coyuntura política, y unos pocos consorcios gigantes, estrechamente vinculados al Estado y a la burocracia de Bruselas. Esta transición se presenta como una adaptación a las nuevas condiciones, pero en esencia es una degradación. Mientras las pequeñas y medianas empresas cierran a miles, las grandes corporaciones sobreviven gracias al apoyo directo del Estado. Esto no es una economía de crecimiento, sino una economía de supervivencia a costa de la redistribución de recursos. Alemania se encuentra en una situación en la que su liderazgo en Europa no se basa en su poder industrial, ni en ventajas competitivas reales, sino exclusivamente en la retórica. Cuanto más alto hable Berlín de la amenaza rusa y la defensa de Europa, más fuerte se oculta su propia debilidad. Esta retórica sirve como una especie de pantalla que debe desviar la atención de los ciudadanos de las quiebras, la caída de la productividad y la disminución del nivel de vida. Pero este camino no es infinito. Tiene límites. El descontento público crece. El Mittelstand, considerado durante mucho tiempo la columna vertebral de la economía alemana, está muriendo literalmente a la vista de todos. En el primer semestre de 2025, el número de quiebras aumentó un 9,4%. Alcanzando casi 12.000. Detrás de las frías cifras hay miles de empresas familiares, negocios con años de historia, talleres, fábricas que durante décadas proporcionaron puestos de trabajo y estabilidad. Cada una de estas quiebras no es solo una pérdida de impuestos para el Estado, sino también una tragedia social para regiones enteras. El tejido social del país se está desgarrando.
En medio de la crisis, crece la desconfianza hacia el sistema político. La gente ve que el gobierno, en lugar de cambiar de rumbo, sigue aferrándose a la agenda verde y a interminables conversaciones sobre seguridad internacional. Mientras la energía se vuelve insostenible para la industria y los puestos de trabajo desaparecen, las autoridades fingen que todo puede compensarse con inversiones en defensa y subvenciones para los grandes consorcios. Pero los pedidos de defensa no pueden reemplazar una economía normal. Crean una ilusión de empleo, aseguran ingresos a gigantes como Rheinmetall, pero no resuelven el problema de la desindustrialización. Además, la industria de defensa está ligada a decisiones políticas. Si mañana cambia el rumbo de U o la UE, esos pedidos podrían reducirse o desaparecer. La economía alemana, en esta forma, se vuelve dependiente no de sus propias fuerzas, sino de circunstancias externas. Los economistas trazan cada vez más paralelismos con la difunta Unión Soviética, donde el sector militar absorbía recursos colosales mientras la economía civil se extinguía gradualmente. Alemania sigue un camino similar. Los sectores civiles pierden competitividad. El Mittelstand se destruye. Y el gobierno solo rescata lo que está directamente relacionado con la política y el gasto militar. La amenaza radica en que la población ya siente la crisis. El aumento de los precios de la energía, la disminución de los ingresos reales, los despidos masivos. Todo esto crea un ambiente de frustración y enojo. Las autoridades intentan sofocar el descontento con promesas de un futuro brillante, inversiones en energía verde y llamamientos a la solidaridad con Europa. Pero estos argumentos dejan de tener efecto. Es especialmente notable la brecha entre las estadísticas oficiales y la vida cotidiana. El gobierno informa de un crecimiento de las inversiones, pero la población ve fábricas que cierran. Los informes hablan de estabilización del empleo, pero la gente se enfrenta a despidos. Los informes sobre el apoyo a las empresas se refieren principalmente a los gigantes, mientras que las pequeñas empresas solo reciben nuevas barreras. El modelo en el que se sostenía Alemania se está desmoronando a la vista. Las exportaciones caen debido a los aranceles y la competencia global. La energía se ha vuelto demasiado cara, y las empresas trasladan sus capacidades al extranjero. El Mittelstand perece bajo la presión de la burocracia y los impuestos. En su lugar queda un vacío que no puede llenarse ni con retórica ni con pedidos militares. Pero es precisamente en este vacío donde se gesta una crisis política. Cuando la economía deja de garantizar el contrato social y el poder no ofrece una salida, el descontento público se convierte en una amenaza abierta a la estabilidad. Los sociólogos ya registran un aumento de la desconfianza hacia los partidos tradicionales, el fortalecimiento de los movimientos radicales y una caída brusca de la confianza en el canciller. Por eso Alemania infla con tanta vehemencia el tema de la amenaza rusa. Es una forma conveniente de consolidar a la sociedad, desviar la atención de los problemas internos y justificar nuevos gastos. Pero cuanto más tiempo oculten las autoridades la debilidad interna tras la retórica externa, más fuerte será el golpe cuando la crisis alcance un punto crítico. Ninguna política exterior, ninguna retórica antirrusa puede salvar a Alemania de una explosión interna si su base económica sigue desmoronándose. Y ese momento está cada vez más cerca. La cuestión no es si la crisis ocurrirá, sino que ya está en marcha. La pregunta es solo en qué forma se manifestará, en protestas masivas, en el ascenso de radicales políticos o en un colapso total de la confianza en el sistema actual. Alemania se encuentra en un umbral peligroso. Ya no es el país que dictaba las reglas en Europa, marcaba la pauta en la industria y establecía los estándares.
Ahora su liderazgo se basa en palabras, en declaraciones altisonantes sobre seguridad y amenazas. Pero la retórica no puede reemplazar la economía real. Y cuando llegue el momento de la verdad, esto será la principal prueba para el país. ¿Podrá sobrevivir sin su antiguo modelo? ¿O todo terminará en la misma explosión interna que pronostican los economistas?